Tú quieres un superauto, yo quiero un superauto, todos queremos un superauto. Lástima que a la mayoría no nos alcanza. Pero ¿qué tal si te dijera que hay algunos autos que te pueden dar la emoción de manejar un superauto, pero con una fracción del precio? Pues sí, gordo. Hoy te traigo una lista de carros bien divertidos, relativamente baratos, que se manejan como superautos. Ahora vamos a ser sinceros, para que esta lista funcione hay que hacer varios compromisos. Entonces, primero, no van a ser autos tan modernos. Segunda, no van a ser autos tan exclusivos. Y por última, no van a ser autos tan veloces. Lo que sí es que van a ser autos que se van a manejar bien divertido y van a hacer que tú te sientas como que estés manejando un superauto. Número 1, el BMW Z3 y Z4. Dependiendo de tu presupuesto, puedes encontrar uno de estos dos relativamente barato, más o menos como el que tenía Jaime, que acabamos consiguiendo por alrededor de unos 4 o 5 mil dólares, y la verdad era un carrito bien divertido. Y aunque era el 4 cilindros manual, como quiera se manejaba como lumbre la chingadera. Ahora, si realmente quieres la sensación de un superauto, yo definitivamente me iría con el de 6 cilindros porque va a tener mucho más torque y además el carro es un poquito más ancho. Pero de las dos maneras sigue siendo un auténtico roadster de 2 plazas con el motor adelante y la tracción atrás, lo cual es una de las mejores recetas para un auto bien divertido. Y en las manos correctas puede ser un auto de pista muy constante y también puede ser una máquina de echarte unas donas ahí en el estacionamiento. Ahora, algo que es muy padre de estos dos carros es que tienen un soporte aftermarket muy bueno porque comparten plataformas con el BMW de Serie 3. Y lo mejor es que no está tan marrano como los Serie 3 de BM. Entonces son carritos ligeros, deportivos y muy divertidos. Más o menos como el Miata, que la verdad también tenía idea de ponerlo en esta lista, pero como casi la mayoría de los que están suscritos a mi canal son hombres, pues ¿cómo crees que les iba a recomendar un carro que pudiera ocasionar que duden de su propia masculinidad? Y si no me crees a mí, pregúntale a mi compadre de Exotic CUU para que veas. ¿Por qué tanto alboroto por estas madres? Ya fuera de broma, tanto el Miata como el Z3 y el Z4 son dignos exponentes de un auto deportivo que pueden darte la sensación de manejar un superauto a una fracción del precio. Y además de eso, si le metes, puedes hacer una maquinita de poner arrastradas como el que nosotros hicimos hace varios rato, que le acabamos poniendo una jaula completa, un LS y una transmisión manual de 5 velocidades y se metió a la pista a ponerse de trancazos con superautos. Número 2. Y para esto necesitamos unos shorts kakis, unos calcetines blancos altos, una camisa polo bien fajadita y unos tenis deportivos. Y sí, estoy hablando del Corvette. Más precisamente del C4. Y es que el tema es que el Corvette C4 es discutiblemente uno de los Corvettes que menos queremos. Y eso es porque ya es muy viejo como para considerarse moderno, pero es muy moderno como para considerarse un clásico. Pero eso no le quita que sea bien divertido, porque vamos a ser sinceros, un V8 americano montado adelante con una transmisión manual, con tracción trasera y suspensión independiente en las 4 ruedas, pues su pinche madre, ¿qué más quieres, gordo? Y es que en serio, cualquiera de las generaciones de Corvette es una de las formas más fáciles de pegártele a los superautos, y dependiendo de qué generación, incluso les puedes poner una arrastrada. Cálate el C8, cálate el C7, el C6, el C5, Z06. Esas madres vuelan en la pista. Y lógicamente, si me fui por el C4, es porque es el que está más barato ahorita. Y ojo, dije ahorita porque ya llevan varios años que han estado constantemente apreciándose. O sea que cada vez están más caros. Por eso, si quieres agarrarte uno de estos barato, yo que tú le apuro, gordo. Y sí, con unos billetitos encima, les atascas un swap, le pones una buena suspensión con unas llantas pasadas de lanza y puedes hacer un demonio que en la pista va a andar repartiendo trancazos. Número 3, el Audi TT. Para mi gusto, el Audi TT es uno de los carros más subestimados de esta lista. Yo creo que porque al ser dueño de un Audi TT,
te convierte automáticamente en un Baguetto Premium. Y pues, ¿quién chingados quiere ser un Baguetto? Pero Baguetto o no podemos negar que el Audi TT es un carro que se maneja como superauto. Y es que estos venían con la plataforma del Audi A3. Lógicamente mucho más ligeros, y además de eso venían con motores de 1.8 litros turbo, o había algunos que venían hasta con un 3.2 litros V6 aspirado natural, que era un demonio, güey. Y además de eso, estos carros venían con el famosísimo sistema 4 de Audi, que la verdad es más o menos un carro tracción delantera que cuando pierde tracción va a empezar a mandar torque a las ruedas traseras, cosa que está bien para el día a día, pero no tanto para la pista. Lo bueno es que existen maneras bien baratas de hacer que ese eje se bloquee y tu Audi TT se convierta en un all-wheel drive hecho y derecho. Y ahí sí, aguas, gordo, porque esta chingadería se va a manejar como un superauto, más o menos como si fuera un Baby R8. Y la verdad sí se ven muy parecidos, nomás que pues lógicamente el R8 está más chingón, ¿verdad? Ahora, aquí el tema es que el TT te puede costar 1/10 de lo que cuesta un R8, y si le metes los fierros indicados, que de soporte de aftermarket hay muchísimo, puedes llegar a repartirle arrastradas a carros del calibre del R8, güey. Número 4. El Toyota GT86, Subaru BRZ o Scion FRS. Este carrito es una colaboración entre Toyota y Subaru, y pues ya luego le llegó a Scion, pero nomás en Estados Unidos porque la verdad es dueño Toyota. Pero bueno, el tema es que esta fue una colaboración que casi no se daba, porque la verdad es que Subaru y Toyota traían muchas dudas, no querían dejar su tecnología a la otra marca por miedos de que después hubiera problemas futuros. Pero aquí el tema es que después del éxito que tuvieron los prototipos, se decidieron que lo iban a hacer y le entraron con todo. Toyota pasó muchos de sus sistemas de inyección para mejorar el motor del Subaru, y Subaru pasó tanto su motor boxer como parte de su ingeniería en chasis para hacer que este carro se manejara bien chingón. Y es más, hasta raza del equipo de desarrollo del Lexus LFA acabó metiendo sus manos porque sabían que esta cosa era bien importante. Y es que desde el principio Toyota y Subaru quisieron hacer un auto bien deportivo, que se manejara muy bien y que fuera de 4 plazas. Pero siendo sinceros, es más de 2 personas más 2 umpalumpas, porque la verdad es que ningún ser humano adulto con dimensiones promedios va a caber en esos pinches asientitos de atrás, güey. Pero bueno, apenas salió de producción y este auto se convirtió instantáneamente en un icono de un auto deportivo moderno, porque venía con un motorcito 4 cilindros de 2 litros, boxer, el cual le daba un centro de gravedad muy bajo, y además venía con un tuning del chasis que hacía que se manejara como un superauto. Y lo mejor de esta chingadera es que los entusiastas lo apoyaron muchísimo, por eso se vendieron muy bien, sobre todo en Europa y en Norteamérica. Y en serio, tiene un soporte de aftermarket que no te pases, gordo. Todo lo que se te ocurra hacerle un carro de esta plataforma, lo más seguro es que ya hubo otro pinche loco que ya lo hizo. Le puedes hacer swaps, le puedes aumentar la potencia al motor original, le puedes poner suspensiones de super alto pedo, unos body kits que va a hacer que se vean pasados de lanza, lo que se te ocurra, gordo. Ahora, no va a ser el más rápido, porque por lo mismo trae el 4 cilindritos aspirado natural muy simple, pero sí va a hacer que se maneje muy bien. Y hasta si te animas, te puedes ir así como viene de agencia, a un autocross, a un time attack o a un track day y estar sembrando el terror por ahí, güey. ¡Bonus! ¿Para qué quieres comprar un carro que se maneje como un superauto si puedes hacerlo? Y aquí como ejemplo voy a poner al Lotus 7 o Caterham 7. Y es que construir un Lotus 7 puede empezar de una manera tan básica como comprar un pinche libro. Y si te pones las pilas, hasta lo puedes encontrar ahí en internet para descargar. Y este libro viene con todo lo necesario para que tú te armes un chasis de un Lotus 7. Vienen medidas, vienen planos, vienen materiales, viene lo que se te ocurra. Y una vez que tú ya tienes la plataforma armada,
puedes optar por muchísimas opciones de qué motor ponerle. Desde algo tan básico como conseguir un motor de una pickup Nissan con transmisión manual y ponerle el mismo eje rígido de la Nissan atrás, o hasta algo tan locochón como atascarle un LS 6.2 litros supercargado con suspensión independiente. Hijo de su pinche madre, hasta se me antojó. Y es más, hay muchos que también optan por ponerle motores de motos, de supermotos, lógicamente. Pero el punto es que tienes muchísimas opciones dependiendo de tu presupuesto. Y hasta en su versión más simple, una vez tú termines ese proyecto, te prometo que lo vas a llevar a la pista y te vas a pegar una divertida como un buchón con una de Buchanan's y medio kilo de perico. Imagínate eso, güey. Y aparte de eso, vas a tener la satisfacción de que tú mismo lo construiste, güey. Y eso no tiene precio. Número 5. Y este es el mejor de todos. El Lotus Elise. La verdad, este es el único de toda la lista que se puede considerar un superauto así como viene, y que además es un producto muy exclusivo y no es tan barato. Pero para lo que representa un Lotus Elise, la verdad, sigue siendo un excelente precio. Y es que el Lotus Elise se diseñó 100% para ser un auto que se maneje mejor que cualquier otro auto. Está considerado por muchos puristas automotrices como uno de los mejores carros para manejar de la historia. Y además de eso, eran bien confiables porque traían motores de Toyota con unos interiores muy simples y una plataforma ultra ligera pensada solo para mejorar la experiencia de manejo. Lo malo es que pues ibas a tener que desembolsar como unos entre 35 a 40 mil dólares. Pero lo bueno es que este es un objeto de colección que si tú cuidas bien, el día que lo vendas, lo más seguro es que lo vas a vender mucho más caro que lo compraste. Y de mí te acuerdas, son carros que van a pasar a la historia como de los mejores carros para manejar y nunca van a pasar de moda. Así que espero que les haya gustado esta lista y sorry si creías que iba a salir el Mustang, el Camaro, el Civic o el Jetta. Pobrecito de ti, gordo, ni cómo ayudarte. Pero ya en serio, si crees que me faltó alguno o si crees que valga la pena hacer una parte 2, déjamelo en los comentarios. Y ya que andas por ahí, échate un like, una compartida y suscríbete.